Gabby Barrett nació en 2014, una chica normal de Michigan. Cabello rubio, una sonrisa de oreja a oreja, una franqueza infantil que bastaba a todos. Sus padres se separaron. Eso pasa. Al principio, la niña fue acogida por su abuela. Todo era estable: limpieza, orden, revisiones médicas regulares. Pero entonces ocurrió algo extraño. La tutela decidió devolver a Gabby a su madre, una mujer que, incluso según informes internos, tenía condiciones de vida inestables, sin trabajo oficial, con una nueva pareja, con antecedentes penales. ¿Por qué? ¿Quién firmó esta decisión? ¿Por qué nadie cuestionó este regreso? Al principio eran detalles insignificantes, invisibles para un extraño. La niña empezó a salir con menos frecuencia. Luego desapareció del patio por completo. Las cortinas de la casa estaban cada vez más cerradas, incluso durante el día. Ni risas, ni pasos, ni ruido. Como si alguien la hubiera desconectado de la vida. Gabby casi nunca iba a la escuela. A lo largo de varios meses, solo hubo unas pocas visitas. Los profesores intentaron contactar a los padres, pero solo obtuvieron silencio. El historial médico de la niña seguía vacío. Sin revisiones, sin vacunas, sin citas. Era como si la niña simplemente hubiera salido del sistema. Y nadie preguntó, ¿por qué? Esta es una estrategia típica de las familias donde hay violencia. Aislamiento. Completamente aislados del mundo exterior. Cierran las ventanas. No dejan entrar a las visitas. Dejan de responder a las llamadas. No necesitan luz, solo sombra. Porque la sombra oculta los moretones. Porque en la sombra nadie preguntará por qué llora la niña. Los vecinos vieron que algo andaba mal. Lo presentían. ¿Pero se les puede culpar? ¿Y si se nota? ¿Y si interfieres y te equivocas? Y por eso guardaron silencio. Así es más fácil, así es más seguro para un adulto. No para un niño. Pero en este silencio, en este encierro, la niña lo pierde todo poco a poco. El contacto, el apoyo, la sensación de mundo. Vive, pero como en una caja de cristal, donde nadie la ve, la oye, la protege. Donde cada día es miedo. Donde el tacto no trae afecto, sino dolor. Era una fría mañana de enero en Michigan, un día normal para miles de familias. Pero en una casa en los suburbios de Saginaw, todo era diferente. Allí, en el suelo del baño, la policía encontró el cuerpo de una niña de 4 años, inmóvil. No estaba viva. Se llamaba Gabby. El cuerpo no estaba bien tendido ni cubierto. Estaba tendida al caer, como si a nadie le importara. Ninguna manta, ningún intento de llamar a una ambulancia, ninguna señal de pánico. Solo la indiferencia, impregnando cada rincón. La niña murió sola, y eso fue lo más aterrador. Su madre, Candace Díaz, y su pareja, Brad Fields, no denunciaron la tragedia. No llamaron al hospital. No corrieron a buscar ayuda. En cambio, simplemente se fueron. Empacaron sus cosas, se subieron a su coche y se marcharon. Como si se pudiera huir de un cadáver. Como si no se tratara de una hija, ni de una persona, sino de un error que se quiere borrar. Solo que esto no era un error. Era una acumulación. Días sin comer, noches de miedo, manos que huían y una fría indiferencia. La muerte no llegó de repente. Se le acercó lentamente, casi desapercibida. Se sentó a su lado en la mesa, esperó junto a la puerta, y en algún momento simplemente se quedó sola en el baño, como el acto final de la indiferencia humana. Al principio, Díaz y Fields dijeron que fue un accidente, que Gabby se había quemado y estaban asustados. Pero los forenses vieron algo más. Las quemaduras en su cuerpo eran solo una parte del cuadro. Había antiguos moretones y rastros de desnutrición crónica. Su cuerpo hablaba más fuerte que cualquier palabra. Gritaba: «Me torturaron, no me amaron, me dejaron sola». La policía se llevó los teléfonos. Y no hubo accidente, sino frío cálculo. El historial de búsqueda era aterrador. Cómo infligir dolor sin dejar rastro. Cómo romper huesos para que no quedaran moretones. En los mensajeros, frases que dificultaban la respiración. Ira, alejamiento, indiferencia. El niño se convirtió en una molestia, una carga. No fue una crisis, no fue un error.
Fue una decisión, consistente y cínica, como en las películas de terror, solo que sin efectos especiales, solo la realidad. Candice Díaz es una madre joven, con antecedentes de adicción, crisis nerviosas, inestabilidad emocional. Fields tiene antecedentes penales, diagnósticos y tendencia a la violencia. Juntos crearon una combinación insalvable para un niño, donde cada día es peligro, donde el miedo es el único compañero. Y había adultos cerca, vecinos, trabajadores sociales, maestros, y todos guardaron silencio. ¿Y tú? ¿Te habrías dado cuenta si esto estuviera sucediendo abajo? El juicio fue breve. Candice Díaz se declaró culpable de homicidio involuntario, crueldad y negligencia en los deberes parentales básicos. Fue condenada a entre 30 y 60 años. Brad Fields, quien no mostró remordimiento ni intentó justificarse, recibió cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena, sin posibilidad de volver a vivir en libertad. La sala del tribunal estaba casi vacía. Algunos periodistas, un par de trabajadores sociales, un pariente lejano. Nadie aplaudió, nadie gritó, nadie lloró. Todo transcurrió con mesura, como si no se tratara de una vida humana, sino de una formalidad. Se pronunció el veredicto y se hizo el silencio. Demasiado silencio. No hubo grandes titulares tras el juicio. Las noticias informaron y se olvidaron. Un día después, todo giró en torno a otros temas, pero quienes conocían a Gaby seguían viviendo con la sensación de que la historia no había terminado, porque el juicio no es el final, es solo un periodo en el papel, y en realidad todo continúa. Los empleados de las autoridades tutelares se sometieron a controles internos. Algunos dimitieron, otros se quedaron y simplemente se volvieron más cautelosos. Los familiares, que antes no podían influir en la decisión de transferir la tutela, intentaron comprender dónde se habían equivocado. Quienes tomaron las decisiones no concedieron entrevistas, no discutieron ni pusieron excusas. Simplemente guardaron silencio. Al terminar el juicio, apagar las cámaras, escuchar los cargos por última vez, la vida continúa, pero de otra manera. Los familiares que conocieron a Gaby se quedan con un vacío insalvable. Intentan seguir adelante, cada uno a su manera. Algunos se retraen, otros por el contrario, empiezan a hablar de lo sucedido, del dolor, de la culpa que asalta incluso a quienes aparentemente no hicieron nada. La abuela de la niña siguió caminando por las mismas calles, yendo a las mismas tiendas, y se encontró con miradas compasivas, a veces condenatorias, a menudo simplemente silenciosas. Pero en esas miradas había algo en común. Todos sabían lo sucedido, y todos sentían que podría haberse evitado. La historia de Gaby se convirtió en un impulso para repensar la sociedad. Recordó que incluso en un país próspero, con leyes y servicios, todavía hay lugares donde los niños sufren sin ser detectados. La gente empezó a prestar más atención, a escuchar con más atención. Se impartieron capacitaciones en escuelas locales y decenas de casos fueron revisados por las autoridades de tutela. Los empleados que antes veían su trabajo como mera burocracia, ahora prestaban más atención a las señales. Esto no eliminó el dolor, pero dio esperanza de que el próximo niño no quedaría indefenso. Aparecieron fondos organizados por gente común. Alguien empezó a recolectar ropa para familias desfavorecidas. Alguien empezó a dar conferencias sobre las señales de violencia doméstica. Era un movimiento silencioso, sin consignas estridentes, pero con acciones reales. La historia de Gaby no ha desaparecido. Sus fotos aún se guardan en los teléfonos de quienes no tuvieron tiempo de ayudar, de quienes quisieran retroceder el tiempo, de quienes ahora miran de otra manera. A los vecinos, a los niños en el jardín, a sí mismos. Y en esto hay un pequeño, pero real avance. Donde antes había silencio, ahora hay una voz. Suena con calma, sin acusaciones, pero con confianza. Ya no es posible permanecer en silencio. E incluso si es silenciosa, ya está cambiando el mundo. Este fue el tema del caso número 13 pulgadas. Un lugar donde se cuentan crímenes reales, no para impactar,
sino para comprender, donde no solo vemos el mal de frente, sino que también buscamos dónde comienza la indiferencia, porque es donde todo comienza. Si vieron hasta el final, gracias. Y si después prestan un poco más de atención a lo que sucede a su alrededor, entonces no contamos esta historia en vano. Hasta el próximo caso.